Miles de mujeres convivimos diariamente con nuestro maltratador. El confinamiento ha endurecido esta situación. Necesitamos ponernos a salvo de esta violencia machista. Por favor, quiero mascarilla 19. Sí, claro, por supuesto. Pide en farmacia mascarilla 19 y nosotras podremos ayudarte. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa sobre igualdad de género, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por el Gobierno de Canarias. En esta tarde de hoy hablaremos sobre las mujeres sometidas a múltiple vulnerabilidad y para ello contamos con Juana María Santana, activista feminista perteneciente a la Plataforma Abolicionista Canaria y abogada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, para empezar a hablar sobre todo este tema, me gustaría primero saber a qué nos referimos cuando hablamos de mujeres sometidas a múltiple vulnerabilidad. Bueno, estamos hablando de elementos de exposición al riesgo. El hecho de ser mujer, la condición de mujer, no es en sí mismo una vulnerabilidad. Se puede ser una mujer y ser una mujer plena, saludable, con todo a nuestro alcance. Pero todas las personas, varones y mujeres, podemos incurrir en algún momento en una situación de riesgo, bien por la edad, en la primera infancia, en la primera juventud, en la edad avanzada, o por enfermedad, por discapacidad, por pobreza material, por muchas cosas, o por pertenecer a un colectivo tradicionalmente discriminado. Se puede estar en una situación de vulnerabilidad. Nadie es vulnerable en sí mismo, se expone a ese riesgo cuando la sociedad no tiene el suficiente cuidado. Los menores, si están en una familia que los cuida, le da los sustentos esenciales y puede desarrollar sus capacidades en una enseñanza, no tiene por qué estar en una situación de vulnerabilidad. Pero si existe un riesgo, al ser menor de edad, el riesgo es mayor. En el caso de las mujeres, tradicionalmente se nos ha asignado un rol, que es a lo que llamamos género, en el que tenemos que atender a los demás, atender a los cuidados. Se nos ha limitado tradicionalmente el acceso a determinada formación, a determinadas carreras, a determinadas profesiones u oficios, que además son los mejor pagados y que normalmente son los más estables y que si están en riesgo, como es la construcción, la automoción o los temas relacionados con la navegación, entonces los estados invierten para reflotar esos sectores. Sin embargo, las mujeres suelen ubicarse en unos sectores en sí mismos más vulnerables, quizá por el hecho de estar ellas, peor pagados, más precarios, como son, por ejemplo, los de servicios, limpieza, e incluso en profesiones tradicionalmente bien consideradas como la medicina o el derecho, a medida que se van incorporando mujeres, van bajando los salarios, esa consideración social que viene a ser el prestigio. Y todo esto va haciendo que se genere una brecha entre los sexos que parece que es casi imposible de eliminar, porque a medida que nos vamos incorporando, los retos y los peligros son mayores y nos encontramos no solo con un techo de cristal, sino con que se devalúa en sí misma la profesión o el oficio al que nos incorporamos. Incluso la denominación se pretende que no cambie, que vivamos en masculino. Podríamos decir entonces que todos estos factores de los que está hablando son factores que nos forman como ese aspecto de vulnerabilidad, ¿no?, a la mujer. Claro, ya dije al principio que la condición de mujer no es en sí misma un elemento de vulnerabilidad,
si la sociedad nunca nos hubiera discriminado, si nunca nos hubiera constreñido, y todavía lo está haciendo en muchos sitios del planeta. Realmente es muy poquito, geográficamente, económicamente, socialmente, es muy poquito el sitio en donde no estamos absolutamente discriminadas, donde no nos obligan a casarnos, donde no nos mutilan, donde no nos venden. Entonces no se ha conseguido tanto. Hay países donde la democracia, por suerte, establece una igualdad formal, pero luego en la práctica, incluso en estos países, encontramos ciertas dificultades, encontramos retos, hay lastres que venimos arrastrando, como la prostitución, la pornografía, la visión de que lo femenino es inferior. Todo eso está ahí y entonces condiciona nuestro desarrollo y nos ocasiona en ocasiones vulnerabilidad, sobre todo una persona que ya tenga ciertos elementos como una discapacidad o una edad, etcétera, pues se ve agravado. Precisamente me quería centrar en uno de los ejemplos de esta múltiple vulnerabilidad, que es una mujer con discapacidad que además sufre violencia de género. ¿Cómo se puede gestionar esta situación? Porque entiendo que es un poco distinto. Vamos a ver, la violencia machista o violencia de género, porque es ejercida dentro de esos roles, como que el varón era el amo y señor de la casa y era rey en su casa y nadie se podía meter dentro de esa intimidad, ejercía un poder plenipotenciario. Si era bueno nos salvamos, si era malo te aguantas. ¿Qué ocurre cuando una persona tenga o no discapacidad, está sufriendo una violencia? Pues bueno, que toda la sociedad es responsable. Nos han dicho que es que son ellas las que tienen que tomar conciencia, superar el miedo, en ocasiones auténtico pánico insuperable, y denunciar y luego tener la suerte de que se las crea, de que haya un proceso ágil, de que se les dé la razón, etc. En el caso de una persona con discapacidad, todo esto se levanta como una barrera, ¿no?, para llamar al 016 o para ponerse en contacto con las autoridades, pero ahí vuelvo al principio, la responsabilidad de la sociedad. No podemos hacer la vista gorda, no ay, si ella no dice nada, no. De la misma manera que con cualquier otro delito, como puede ser cuando omites el socorro a alguien que ha tenido un accidente, o cuando eres presencia, eres testigo, tienes conocimiento de un delito y lo encubres, en este caso es igual. Las vidas humanas, da igual que sean de varones o de mujeres, tienen un valor. Totalmente. Y si tú no pones de tu parte, sabes que alguien está en riesgo y tú no lo denuncias por tu comodidad o porque no sabes cómo hacerlo, y basta levantar un teléfono y marcar uno de los números que todo el mundo sabe, el 112, el 016 o la simple policía que llamarías para cualquier señor. Con eso podría bastar en principio, porque toda la sociedad, te digo, tiene que hacer piña. No tiene que ser la familia, pero tiene que ser cualquiera, una vecina, un vecino, un familiar, una amistad, alguien que pasa por la calle y ve algo respecto a un menor o a una niña, a un adulto, a una mujer o a una persona anciana. Pero en el caso de la violencia machista, además, la gente cree que es una cuestión, todavía mucha gente piensa que es una cuestión que pertenece a la intimidad de las personas y que solo se puede denunciar por parte de la persona agredida. Y luego andamos siempre como con puntillitas. Cuando se da una noticia no se dice detenido el presunto homicida, sino que se habla de que una mujer fallecida, presunta agresión. ¿Pero qué agresión? Si está muerta y además lo ha confesado el autor, ¿vale? No podemos decir que es un asesinato porque eso ya lo juzgarán los tribunales en qué grado es. Pero desde luego es un homicidio, es un presunto homicidio y ya veremos. Ya digo, o sea, los medios, y en este momento aprovecho porque estoy en un medio, tienen también mucha responsabilidad en el enfoque de las violencias machistas para ir erradicándolas. Totalmente. ¿Y qué aspectos forman el concepto de vulnerabilidad por exclusión social o económica en estas mujeres? Bueno, venimos arrastrando, como dije antes, una serie de limitaciones. Si una mujer no tiene acceso a la formación, no tiene acceso al empleo, o a un empleo estable, o a un empleo digno, a un empleo bien retribuido, pues su facilidad para liberarse de una situación de violencia es mucho peor. Tiene muchas menos posibilidades, que no quiere decir
que la violencia se cebe solo en aquellas mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, pero está claro que las que sí lo están, las que pertenecen a determinados colectivos, como migrantes, personas con discapacidad, etcétera, la van a tener mucho más difícil. Entonces hay instituciones como el Instituto de Igualdad en Canarias o el Instituto de la Mujer a nivel nacional, la policía sencillamente, que para eso está, la fiscalía para determinados delitos, que están ahí, que se puede recurrir a ellos. Y si estas personas, insisto, tienen algún elemento de vulnerabilidad y no pueden acceder directamente, toda la sociedad tiene la responsabilidad de hacerlo en su nombre y puede hacerlo. Estamos legitimados para eso. Está claro que este tipo de vulnerabilidades pues afectan a la vida de esa mujer. ¿De qué manera se manifiesta esta vulnerabilidad en su vida? Es decir, ¿qué obstáculos se va encontrando a causa de esta situación? Pues los obstáculos, por desgracia, son muy variados. Puede influir incluso en su vida. Es decir, una persona que esté en una situación de vulnerabilidad añadida a una situación de violencia puede tener dificultades hasta para tener acceso a lo más elemental, a la comida, al aseo, a la comunicación, a ver el día, porque pues estamos hablando de muchas situaciones muy difíciles, que en muchos casos se equiparan con las torturas que se reciben en situaciones de guerra, etcétera, porque pueden estar en plan secuestro o pueden tener limitados los contactos con su familia, con amistades, pueden recibir determinado trato si se entiende que se ha quedado más tiempo de la cuenta comprando o hablando con un vecino en la escalera, etcétera. Entonces, yo insisto, todas las veces que insista serán pocas, cuando tengamos conocimiento, el más mínimo, el más leve, algo que oigamos a través de una ventana, de una pared en la calle, algo que sepamos, algo que intuimos, más vale equivocarse y que sea una falsa alarma y que nos miren mal a arriesgar la vida de una persona que esté pasando por una situación de malos tratos, que llamamos malos tratos, pero ya digo, es equiparable a la tortura. ¿Y en qué momento se da cuenta esa mujer que está en una situación de vulnerabilidad y que tiene que cambiar? Mira, va a depender del tipo de violencia que esté sufriendo, porque me estás haciendo esa pregunta, sí, ¿no? O sea, que cuando repara la persona, la mujer, sí, está en una situación de violencia machista y que tiene que salir de ahí. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en muchos casos la violencia no se produce de hoy para mañana, porque muchas veces se echa la culpa a esas mismas mujeres. Y la gente dice, a mí me dan una bofetada y es la última que me dan, porque voy y tal. Pero es que nadie te da una bofetada en el mismo momento. Todas las cosas vienen, es lo que llaman el círculo de la violencia, la reconciliación, el poco a poco, el ir terminando, etcétera. O sea, la persona llega a pensar que se lo merece o que es normal o que se lo ha buscado o que esto va a pasar o que la otra persona está en un mal momento y se va a recuperar, etcétera. Y luego tenemos que tener en cuenta que los golpes aturden, que los golpes además suelen darlo los abusadores de manera que hagan más daño para que la persona pierda ese control sobre sí misma. Y cuando se dice no solo duelen los golpes, primero han minado el espíritu, después han minado el cuerpo. Y si la persona además ve que nadie a su alrededor reacciona ni encuentra apoyo en nada, a veces es muy difícil. Y luego nos asombramos si alguien toma la de Villadiego, porque no se suele hablar de los temas de suicidio y demás. Se habla con total alegría de las señoras que aparecen muertas, como que los hachazos se los dio sola o no sé. Pero se omite hablar del suicidio porque se entiende que puede haber un efecto imitación, sino que tengamos cuidado. No sea que también hablando de estas cosas de determinada manera se produzca un efecto no pasa nada. Por eso digo que hay que dar las noticias diciendo detenido el presunto homicida o condenado a X años de cárcel o la fiscalía ha pedido que tal, y el tipo de imágenes que se ofrecen a veces entrando a la cárcel o entrando a juicio o entrando a la comisaría, la gente abucheándolo, etcétera. Tenemos que hacer imágenes disuasorias y tenemos que ayudar a las personas a que salgan de ahí, porque a veces la gente o no se da cuenta o se da cuenta, pero está muy mermada y necesita ayuda.
Ese es nuestro objetivo, concienciar a la gente pues, de todo este tipo de temas. Sí. Bueno, y en el momento en el que la mujer se da cuenta de que tiene que cambiar la situación, ¿a qué instituciones u organismos debe acudir para pedir apoyo? ¿Y a qué tipo de ayuda tiene derecho? Bueno, tiene derecho a toda la ayuda de la sociedad, porque ya dije al principio también que la vida humana vale lo mismo, tanto de un varón como de una mujer. Entonces, a veces el cerco es tan fuerte que es difícil que la mujer tenga acceso a una simple llamada de teléfono al 016, al 112 o a la policía al 091, los teléfonos que se te ocurra, porque incluso el 012, que está para una información general, si una persona llama y dice tengo este problema y páseme con tal, le tiene que pasar. Ya durante un tiempo también, cuando la pandemia, que fue un elemento, no la pandemia, que la pandemia continúa, me refiero durante el confinamiento, que ya casi que lo identificamos porque estamos como en un continuo confinamiento mental, pero bueno. El Instituto Canario de Igualdad diseñó un programa, una campaña, en el que la mujer podía, no voy a decir cómo, porque claro, esto lo ve todo el mundo, pedir ayuda en un momento determinado, y así se han diseñado algunas campañas para pedir ayuda de forma que la persona que esté contigo no se dé cuenta, por si está vigilada, etcétera. Pero si no llegara tanto el tema y en un momento determinado la persona se da cuenta que también hay un servicio para los maltratadores, es decir, también ellos pueden en un momento determinado reparar y decir ¿qué estoy haciendo? Y pedir ayuda. Y pedir ayuda, que eso no se dice nunca, pero eso también es una realidad. Porque las personas pueden entrar en un círculo de la violencia es como una droga, va generando unas endorfinas, igual que el deporte, igual que otras cosas sanas, pero en este caso son muy negativas, y entonces tanto él como ella pueden acudir a la policía, así de simple y de sencillo. En cualquiera de los dos casos hay agentes especializados, hay acciones especializadas de la policía para prevenir y para acabar con los malos tratos, con esta violencia machista, con esta tortura doméstica. Y después está pues eso, el Instituto de Igualdad, las fiscalías, te puedes ir a cualquier juzgado y solicitar las medidas que sean oportunas. Las mujeres cuando tienen hijos menores a cargo o personas dependientes a cargo lo tienen un poquito más difícil, pero también se ha pensado en ellas, de momento con esas viviendas a las que pueden acceder o pisos tutelados, pero lo ideal sería que fuera el maltratador quien abandonara el hogar y no pusiera en mayores dificultades a la persona, claro, y que se utilizara hasta que entre en prisión, que es donde debe estar pagando la pena del delito cometido. Es que mientras eso ocurra, por lo menos usar esas cadenas, esas pulseras electrónicas que indican si rompe la orden de alejamiento, etcétera. O sea, hay cosas ya inventadas, hay cosas ya en rodaje, hay cosas en marcha. Lo que ocurre es que la sociedad no es perfecta, las personas no lo somos, y a veces se ponen en práctica las medidas a tiempo, a veces no se ponen a tiempo, a veces simplemente ni se ponen, pero hay que ser optimistas y hay que batallar en eso. Y de manera muy breve, ¿qué cree que haría falta más, aparte de las medidas que están ya para ayudar a estas personas, a estas mujeres sometidas a múltiple vulnerabilidad? ¿Qué haría falta? Pues aunque parezca mentira, porque es como que a veces llueve sobre mojado y no llueve nada en otro territorio, ¿no? Aunque las personas que estamos en el tema de igualdad nos parezca que se habla de esto excesivamente, incluso continuamente, el hecho es que hay muchísimas personas que no han oído hablar siquiera del tema de igualdad. Es decir, que no hay formación ni sensibilización suficiente respecto al idéntico valor que tienen las dos vidas. Entonces, si damos esa formación desde primaria, desde el jardín de infancia, todo el tiempo a varones y mujeres por igual, a ambos, porque hubo un momento en que se empezó a formar a las mujeres y yo decía, pero ¿qué pasa con ellos? El problema de la violencia lo tienen los varones, lo sufrimos las mujeres, pero lo tienen los varones. Hay que empezar a gastar dinero en acabar con ese problema, no en remediarlo.
Entonces, hay un montón de cosas que hacen que se avance de manera desigual. Tenemos mujeres en la política, como Angela Merkel, con un prestigio enorme, con una figura de autoridad, pero seguimos teniendo prostitución y seguimos teniendo pornografía y seguimos teniendo a niños, dicen que desde los 8 años, y adolescentes que se forman en la mujer es un objeto que puede usar como me dé la gana. Educación está claro que es la clave. Educación, educación, educación. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.